Hola, ¿qué tal familia de Amistad Manantial de Vida? ¿Cómo están? Buenos días. Es un placer volver a saludarles esta mañana. Gracias a Dios porque nos concede llegar a este domingo, Día del Señor, en el que podemos gozarnos, en el que podemos exaltar su nombre, bendecirlo, alabarlo y darle gracias por todo lo bueno que Él es. Precisamente en este domingo estamos completando un año ya de nuestra última reunión presencial. Ya se pasaron 12 meses. Cuando vemos para atrás, pues qué rápido, ¿no? Ya se fue un año y es tiempo de que todavía no podemos regresar a tener nuestras reuniones presenciales, pero yo espero en el Señor que pronto nos dé la oportunidad de hacerlo. Pero gracias, hay una gratitud en mi corazón hacia el Señor porque nos ha sostenido todo este tiempo, nos ha guardado y su iglesia pues ha prevalecido en medio de todo. Su reino no será conmovido y sus hijos son guardados bajo su poderosa mano. Y quiero que me acompañes al libro de Josué y quiero animarte para que leamos juntos esta porción de la escritura. Josué capítulo 1, versículo 9, dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es una palabra que tiene dos sentidos. Por un lado es un mandato de Dios, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no es como una orden así muy autoritaria, déspota, sino que es más bien como quien está rigiendo, como quien está guiando, como cuando un tren camina sobre las vías. Es como una guía para nuestra vida. Mira que te mando, es decir, yo te guío en el sentido de ser esforzado y ser valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No solamente es un mandato, una guía, una dirección, una pauta a seguir, sino que también es una promesa hermosa que nos está ofreciendo ahí, nos está prometiendo la presencia de Dios. Y ese esfuerzo y ese valor que podemos tener va en función precisamente de estar conscientes y de confiar en que Dios está con nosotros. Dice Jehová el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Podremos alejarnos de nuestra casa, pero jamás nos alejaremos de su presencia. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y como dice también el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las ovejas siempre están viendo al pastor y están conscientes de su vara, están conscientes del cayado que sirve para cuidarlas, para guardarlas, para defenderlas. Así que esta mañana quiero decirte que Dios ha sido fiel a lo largo de todo este año que ya pasó, pero seguirá siendo fiel también en el tiempo por venir. Estamos yendo por este camino que el Señor nos ha trazado y como vamos a ver hoy en la prédica, Dios nos está guiando a través de esta circunstancia. Y bueno, aprovechando, quiero también darle las gracias al pastor Luis Darjans, el pastor principal de Amistad Potosina. Él es el orador invitado en esta ocasión y con gusto y con mucho cariño ha aceptado hoy compartir de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hablado a su corazón y que también va a compartir con nosotros en esta mañana. Así que gracias, Pastor Luis, por tu atención al aceptar esta invitación y gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu familia. Les bendecimos y bendecimos también la iglesia de Amistad Potosina. Eres bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, quisiera que me acompañaras también a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta hermosa promesa que nos alinea, Señor, a tu voluntad, que nos rige, Padre, para ser esforzados, para ser valientes y para seguir confiando en tu presencia, en tu cuidado y en tu amor. Gracias porque tú estás con nosotros donde quiera que vayamos, Padre. Gracias te damos también por la vida del pastor Luis Darjans, que va a compartirnos en esta mañana tu palabra. Le bendecimos a él, a su esposa, a su hijo, Señor, y el ministerio que tú le has encomendado. Y Padre, queremos que tu presencia esté en cada hogar de tus hijos que hoy se van a conectar o se están conectando, Señor.
que tu presencia esté allí y que tu Espíritu Santo hable hoy a nuestros corazones. Acepta nuestra gratitud, acepta nuestra adoración, acepta la alabanza que hacemos a tu glorioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cántale, cántale. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Sí, Señor. Jesús. Una vez más, vamos, cántalo, decláralo, clámalo, que tus vecinos escuchen, que esta tierra tiemble, que esta tierra escuche, que aún habemos personas que nos levantamos y declaramos que amamos a Cristo y declaramos que Él es todo para nosotros. Vamos, una vez, cántalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cristo, yo te amo. Vamos, levanta tu voz. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Señor. Jesús. Y no sé dónde si yo a ti no te tuviera,
ti no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, ¿dónde estaríamos, Señor? Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Muy buenos días, familia de Amistad Manantial. Es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo acerca de Cristo, de la palabra del Señor. Y para mí ha sido un placer poder grabar esta predicación y poder estar con ustedes aquí presentes por este medio. Agradezco a los pastores Javier y Lulú por haberme invitado y por esa confianza. Gracias, les mando un fuerte abrazo a todos y les quiero animar a seguir adelante. Les quiero animar a que sigan conectados de esta manera, aunque sea, sí, todavía no podemos estar presencialmente, pero pronto lo estaremos. Pero pueden seguir conectados en por esta línea, por esta plataforma, para que podamos todavía estar juntos aquí. ¿Sí? Necesitamos ser iglesia de esta manera, adaptarnos a estos tiempos. Así es que yo te insto a que sigas adelante en Cristo y sigas conectado en tu iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Pues en esta mañana yo quisiera compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Se llama Jesús y las tormentas. Estaba llevando varios planes bíblicos en los que Dios me ha estado hablando acerca de la paz, acerca de la ansiedad, acerca de la depresión, etc. Y estando leyendo varias historias bíblicas muy interesantes, Dios me ha dado esta palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Así es que yo quiero que me acompañen con una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Ponemos en tus manos este tiempo. Que tú hables a través de mi boca, de mis labios, Señor, para poder compartir tu evangelio y tus enseñanzas y tu hermosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Jesús y las tormentas. Todos los seres humanos, sin excepción alguna, atravesamos por diversas crisis. No se trata si te va a tocar, sino más bien cuándo te va a tocar. Todos pasamos por crisis. Necesitamos aprender cómo transitar con éxito en medio de la tempestad. Probablemente la habilidad no solo de resistir, sino también de prepararnos en medio del dolor sea la habilidad más importante que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Amén. En la Biblia entonces encontramos la historia de una famosa tormenta que desafió el valor y la habilidad de los pescadores expertos cuando estaban en medio del mar. Se trata de los discípulos, que la mayoría eran pescadores. Pero ¿cómo podemos enfrentar estos tiempos difíciles? Porque hoy las tormentas las estamos viviendo, esto se llama pandemia, y toda la problemática que ha generado a través de esta pandemia, no solamente en cuanto a ansiedad, a dolor, sufrimiento, pérdidas, etcétera, sino también depresión y ansiedad, como estaba diciendo yo hace rato. Esto es una problemática muy compleja a nivel mundial. Pero, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer los discípulos del Señor en medio de las tormentas? Ahí le va. ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos salir adelante en medio de estas tormentas? Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 4 versículo del 35 al 41. Ahí vamos a estar viendo esta historia tremenda con muchísima enseñanza en muchas de sus palabras contenidas en estos versos. Jesús calma la tormenta. Marcos 4:35 nos dice así. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, fíjense bien cómo comienza este relato.
dijo a sus discípulos, crucemos. Estoy leyendo la NTV, Nueva Traducción Viviente, que es una traducción muy acertada, muy padre y también muy fácil de entender. Pero en la Reina Valera dice pasemos, es un sinónimo. Entonces, dice Jesús que le dijo a sus discípulos, crucemos, es decir, pasemos al otro lado del lago. Crucemos al otro lado del lago. Solo con esta palabra, iglesia, solo con esta palabra, el Señor me habló mucho en mi corazón y quiero compartírtelo. La palabra crucemos está hablando en plural. No está hablando, no dijo Jesús, cayó al atardecer y dijo a sus discípulos, crucen ustedes, agarren la lancha y súbanse y crucen al otro lado y allá los espero o allá me encuentro con ustedes. No, les dijo crucemos. Voy con ustedes, estoy con ustedes. Yo voy dentro de la barca con ustedes. Yo estoy con ustedes en las tormentas. Yo voy con ustedes en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Que el Señor está contigo. El Señor va a estar contigo siempre. No importa qué tormenta atravesemos. No importa qué momento crítico de la vida atravesemos. Él va a estar contigo. En las buenas y en las malas también. No es como los amigos del mundo. No es como la gente que falla. Sí, porque son personas que fallan. La única persona que no te va a fallar jamás es Jesucristo. Y Él te está prometiendo y te está diciendo a través de esta enseñanza, solo con esta palabra, te está diciendo que Él está contigo. Efectivamente, seguramente, Él está contigo. Hay una certeza en esta palabra de que Él está con nosotros y de que Él no te ha abandonado. Aunque tú pienses que vas solo, aunque tú pienses que estás ahí solo en la barca, no vas solo. El Señor va contigo, aunque no lo veas con tus ojos físicos. Él está siempre contigo. Amén. Bien, cierro el paréntesis. Entonces dice que le dijo, crucemos al otro lado del lago. Versículo 36. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Fíjate bien, dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pero entre paréntesis ahí en la NTV dice, aunque otras barcas lo siguieron. O sea que no nada más iba Jesús en la barca con sus discípulos, sino otras barcas también. ¡Qué interesante! Fíjense bien. Otras barcas significa que seguramente estaban pasando por el mismo peligro las otras barcas. No solamente la barca donde iba Jesús, porque se quedó dormido, sino que iba con sus discípulos, sino que otras barcas habían dejado una multitud atrás y esas barcas también estaban ahí. La multitud se había quedado atrás tranquilamente, cada uno se fue a su casa, se fue a cenar, se fue a dormir, pero hubo quienes se habían aventurado en seguir a Jesús incluso en el mar, incluso sin saber que iba a pasar esta tormenta. Iban siguiendo a Jesús. O sea que aquí vemos tres grupos de diferentes personas. La multitud que seguía a Cristo, les había dado de comer también en otras ocasiones. Así es que había una multitud, miles de personas siguen a Cristo. Miles de personas hoy siguen a Cristo. Pero aquí hay otro grupo más seleccionado, menos también cantidad, que eran otras barcas. Y la Biblia no nos especifica cuántas barcas eran, pero eran otras barcas que también dejaron las multitudes, dejaron atrás, ellos no se fueron a casa a descansar, siguieron aventuradamente a Jesús también. No solamente estaba Jesús en la barca con los discípulos, sino que también estas barcas estaban y se aventuraron a seguir a Cristo ahí en el lago, pero no sabían que se iban a enfrentar también a una tormenta. Entonces seguramente pasaron por el mismo peligro que la barca de los discípulos. Así es que te hago una pregunta aquí. ¿De cuál grupo tú perteneces? ¿De cuál grupo yo pertenezco? ¿De las multitudes que solamente le dan like a Jesús? Hablando en términos coloquiales de hoy, modernos. Solo los que dicen, sí, yo conozco a Cristo, yo conozco a Jesús, pero no obedecen a Cristo, no leen su palabra, no caminan con Él en obediencia, etc. Esas son las multitudes. Pero hay otros que están en las barcas también y se aventuran a seguir a Jesús y se quieren convertir en discípulos. Quieren seguir a Jesús a pesar
de atravesar el mar. No se van a descansar a sus casas, no se conforman con la palabra que se predicó, no se conforman, sino que también quieren seguir a Jesús. Y tienen ese deseo y ese esfuerzo de seguirlo aún en el mar, aún en la tormenta, aún en un lugar donde no hay seguridad, que es una barca. Y el otro grupo selecto era donde Jesús iba, efectivamente, y también sus discípulos. Son los más cercanos, los más allegados, los amigos de Jesús, los amigos íntimos de Jesús. ¿De cuál grupo eres tú? Te dejo ahí para que tú lo contestes. Aquí está padrísimo esta enseñanza de cómo Jesús tiene multitudes de seguidores, tiene otras barcas que le sigan y también tiene íntimos que le siguen. Yo quiero ser uno de esos íntimos. No solamente convertirme en multitudes, en otras barcas que le seguían aventurados, sino también cerca de Él. Escuchar su voz, cerca de su corazón. Amén. Seguimos. Versículo 37. Pronto se desató una tormenta feroz y otras olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Aquí comenzó los problemas. Aquí empezó los problemas y las tormentas. Pero quiero contarte una historia que me sucedió a mí personalmente. A mí me gusta la pesca. He ido de pesca muchas veces. Tengo mi lancha. Y un día me llevé una lancha que tenía viejita, pero muy buena y muy estable, chiquita, de fibra de vidrio, pero un amigo mío la había diseñado y la hizo él con toda la ley, padrísimo, y era muy estable. Y un día me fui con mis amigos y uno de mis hermanos a pescar a la presa de la Muñeca. Es una presa muy grande aquí en San Luis Potosí. Y entonces nos fuimos a pescar temprano, regresamos, y cuando íbamos regresando empezó a soplar el viento, y después de eso se convirtió en olas, se levantaban olas, etc. Y después ya estábamos ahí en un remolino muy grande de viento, porque ahí se junta una cuenca en todas las presas, por supuesto, pero con toda la orografía que hay ahí, la geografía que hay allí, pues es como un vaso. Entonces había muchos cerros, y desde atrás de esos cerros sopló ese viento muy fuerte. Me ha pasado en varias ocasiones, pero esta vez me agarró adentro de la lancha con mis amigos, mi hermano Augusto, y esa vez íbamos ya de regreso y yo traía un motor y no podíamos llegar por el viento que era contrario a nosotros. Entonces experimenté un poquito lo que los discípulos pudieron ver, y cuando estaba haciendo esta predicación me di cuenta que el Señor me había permitido vivir eso para experimentar esa zozobra, ese miedo, esa cosa que se siente estar a la deriva, y que es un lugar donde no es seguro, donde te puedes caer y te puedes ahogar si no sabes nadar, o te pega algo, y ahí pueden suceder muchos accidentes. Entonces íbamos acercándonos hacia la orilla, ahora sí, y vimos donde estaba la camioneta y el remolque, y no pudimos ir hacia esa dirección. ¿Por qué? Porque era tan fuerte el viento con todo y motor, no podíamos avanzar en esa dirección hacia donde queríamos, y el viento nos llevó a otra, hacia la cortina. Entonces, los que conocen una presa, pues no puedes desembarcar en una cortina, ni tampoco embarcarte en una cortina. ¿Por qué? Porque la cortina es muy alta, es una pared, ¿sí? Entonces no puedes estar ahí, no puedes bajar una lancha, ni tampoco descender en una lancha, ni subirte otra vez. ¿Por qué? Porque es la cortina que retiene todo el vaso de agua. De toda la presa. Entonces nos llevó hacia allá el viento muy fuerte, había olas muy muy fuerte, y era una presa, o sea, yo nunca había visto eso, ¿verdad? Y me acuerdo que justo antes de llegar a la orilla, con nuestras propias manos y remos, desaceleramos la lancha, porque nos llevó el viento muy fuerte a esa dirección, y tuvimos que con nuestras manos que no se golpeara la lancha, si no se hubiera quebrado, se hubiera roto. Y me acuerdo que cuando íbamos llegando hacia la cortina, estaba pues muy alta el agua, el nivel de agua, y se podía ver la barda, y mi hermano, de tanto miedo que sintió en ese momento, igual que nosotros, él no sabía nadar. Nosotros sí, bueno, creo que los demás también sabían nadar, pero yo en lo personal sí sabía nadar. Mi hermano no, y saltó. Me acuerdo que saltó, parecía rana, saltó, parecía Spider-Man cuando saltó de desesperación, y se aferró a la cortina y dijo: yo me bajo. Y me acuerdo que todos en risa, ¿verdad? Pero con risa y miedo, dijimos: híjole, qué onda, ¿verdad? Y bueno, yo por un lado descansé y que él pudo saltar
porque estábamos enfrentando esta pequeña tormenta, ¿verdad? Y ya después se empezó a calmar un poco y ya pudimos ir hacia donde estaba la camioneta y ya pudimos embarcarnos otra vez. Y desembarcar otra vez, pero fue una experiencia muy, muy traumante en minutos. De la calma de un día, ¿cómo se llama? Todo soleado, muy padre, un día de diversión, pudo haberse convertido en un día de tragedia. Y lo mismo pasaron los discípulos. Estaban pasando en una tormenta, ahorita nos quedamos ahí, volvemos a la historia, y ellos no sabían lo que iban a enfrentar, pero iban con alguien muy importante. El más importante de toda la historia humana y de todo el universo, el Hijo de Dios. Versículo 38. Jesús estaba dormido, fíjate bien, en 38, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron, fíjate cómo le reclamaron. 39, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, fíjate bien, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y entonces les dijo, de repente, fíjate, el viento se detuvo y una gran calma hubo en todo ese lugar. Versículo 40. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Completamente aterrados. ¿Qué no tienen fe? Todavía no tienen fe, les dijo el Señor. Los discípulos estaban completamente aterrados, con miedo. Y decían: ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Al Señor le obedecen todas las tormentas, todos los vientos, todas las olas, hasta el día de hoy. Esta historia no se quedó atrás, sino sigue vigente. Y al Señor le obedece todas las cosas y tormentas que estamos pasando, aún esta pandemia. Pero sabemos que esta pandemia tiene un propósito. No la mandó Dios, no la envió Dios, Dios permitió. Primeramente para tratar a su iglesia, a sus pastores y a toda la congregación y a todas las iglesias del mundo. Y entonces, fíjate bien, después de que enfrentaron esta tormenta, pasaron la tormenta, voy a adelantar un poquito nada más para que sepan de qué trata la historia. Una vez que pasaron la tormenta, llegan a la región de Gadara, donde estaban los gadarenos, y ahí se encontraron con un hombre completamente endemoniado, fuera de sí, que no podían controlarlo, etc. Y ahí el Señor fue a liberarlo. Así es que, fíjate bien, nota, aquel día Jesús y sus discípulos estaban en la dirección correcta, aunque estos últimos no lo sabían. Tú y yo vamos en la dirección correcta si Jesús va con nosotros, si nosotros vamos con Él en la barca, vamos efectivamente en la dirección correcta, mis amados. Vamos con Él, no vamos solos, no estamos a la deriva, vamos con Él. Aunque no sepamos lo que va a suceder después de esta pandemia, no sabemos qué va a suceder después de las vacunas, etcétera, y todo lo que está sucediendo. Asimismo, Dios nos lleva siempre en la dirección correcta, pero nosotros a veces tenemos otro punto de vista y una visión limitada. Mi abuelita decía: nada más ves hasta aquí, hasta la nariz. Y necesitas tener una visión de horizonte. Y Jesús tiene una visión mucho más que el horizonte. Dios ve más allá después de lo que va a suceder en la pandemia. Toda esta problemática y tormenta que estamos enfrentando, Dios ya sabe lo que viene. Él ya sabe el propósito. Y el propósito en esta tormenta que estamos explicando hoy es que al pasar esa tormenta con sus discípulos, el Señor sabía que iba a enfrentar a ese endemoniado. ¿Para qué? Para darle libertad. Y asimismo, ese es un propósito, uno de muchos propósitos por el cual estamos atravesando por esta pandemia. Es porque Dios nos va dirigiendo en la dirección correcta, si es que vamos con Él y de la mano con Él, y tiene un propósito que todavía no sabemos a ciencia cierta y en la visión completa de lo que Dios quiere, pero Él tiene un propósito. Amén. Dios tenía un plan de liberar a un hombre que estaba endemoniado en la región de Gadara, como lo dije. Había una misión y ellos iban en la dirección correcta. Dios lo sabía, Jesús lo sabía, pero también el infierno y el diablo lo sabía. Así que se presenta esta tormenta para evitar que la misión de liberar a ese endemoniado se completara. Fíjate bien, nota, toda esta pandemia va a pasar, como dije hace rato, sí. Va a pasar. Pasará y Dios tiene un plan personalmente para ti. A nivel iglesia,
a nivel familiar, a nivel mundial, a nivel país. Dios tiene un plan, pero sobre todo para su iglesia. Y este plan y propósito son liberarnos, darnos libertad de todas nuestras ataduras, así para poder anunciar las virtudes de aquel que nos dio y nos llamó a su eterna gloria. Eso es el propósito, en forma genérica. No sabemos lo que Dios está tratando con cada persona a través de esta tormenta que estamos enfrentando hoy en día, pero Dios está trabajando. Eso sin dudas. Eso sin dudas. Bien, es interesante ver que después de haber pasado al otro lado del mar y haber completado la misión de liberar a este endemoniado empezó a publicar en Decápolis las cosas grandes que Dios había hecho en él. Dice la Biblia que todos se maravillaban. Fíjate bien, no era una pequeña villa Decápolis, se trataba de un grupo de 10 ciudades de la frontera oriental del Imperio Romano. Estas ciudades se agrupaban debido al idioma, cultura, situación y estatus político. Fue el centro de la cultura grecorromana en una región poblada desde la antigüedad por pueblos de lenguas semíticas, es decir, nabateos, arameos y judíos. O sea, era toda una congregación de mucha gente, era cosmopolita, ¿sí? Y todos se maravillaban al escuchar al endemoniado gadareno predicar el evangelio, anunciar que Jesús le había dado libertad. Y eso sucedió. Toda esta libertad, toda esta liberación, toda esta pregonar en estas 10 ciudades, predicar y esparcir la palabra del evangelio en estas 10 ciudades por este solo hombre que fue liberado por Jesús, que todo el mundo lo conocía, fue justo después de la tormenta. ¿Qué enseñanza nos está dando el Señor hoy? Jesús va contigo en la barca. Quiero ir terminando y cerrando este mensaje. Fíjate bien, ¿puedes atravesar la tormenta en paz con Jesús o en pánico como los discípulos? Híjole, ¿cuál escoges tú? ¿Cómo quieres pasarla? ¿Cómo quieres seguir pasando esta pandemia? Mientras Jesús dormía tranquilamente en la popa de la lancha, los discípulos fueron a despertarlo con la peor oración de todos los tiempos. Lo acusaron de indiferencia. Le dijeron, ¿qué no ves que nos morimos? Y así hay mucha gente hoy. Mucha gente hoy está clamando a Dios, está reclamándole a Dios y está diciéndole, ¿qué no ves que está muriendo mucha gente? ¿Qué no ves que se están muriendo mis parientes? ¿Qué no ves tanto dolor y sufrimiento? Dios no está ajeno, pero tiene un propósito. Muchos eruditos creen que cuando Jesús se durmió lo hizo a propósito, otros por cansancio. Entonces no sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que Jesús estaba consciente de todas las cosas. Y Él tenía un propósito por el cual se había dormido. Y hoy quizá tú crees que Dios está dormido, pero no. Él no duerme al que guarda Israel, dice la palabra. Él está esperando nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos en toda esta problemática que estamos viviendo? Durante la tormenta, por lo general, es difícil entender que Jesús no te promete una vida sin tormentas. Iglesia, la vida no es fácil. No te promete tampoco que no vamos a pasar por cardos y espinas. Pero Jesús te promete paz y fortaleza en medio de las tormentas. Las tormentas ciertamente van a venir. Ya lo estamos viviendo, no necesito decírtelo. En ese punto tendrás que tomar una decisión, tú y yo. ¿Culpar a Dios o confiar en Él? ¿Cuál decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir culpando a Dios por la situación económica? ¿Vas a seguir culpando a Dios por la situación de enfermedad? ¿Vas a seguir culpando a Dios por toda la situación que se ha generado? Social, indiferencia, frialdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? O la otra es confiar plenamente en Cristo Jesús, plenamente en Dios. Yo te recomiendo que escojas confiar en Dios, porque tú y yo hemos creído en Cristo Jesús y Él sabe por dónde nos lleva. Amén. Pregunta: ¿tú confías en alguien porque lo conoces? La respuesta es sí. Por ejemplo, yo confío en mi esposa, yo confío en mi padre, yo confío en mis hermanos, en algunos de mis amigos también confío en ellos totalmente. Nuestra confianza en Dios crece a través de nuestro conocimiento de Dios. No puedes confiar en alguien sin tener una relación con Él. Es decir, tú y yo no podemos confiar en Dios sin saber su palabra, sin conocer su palabra.
Ahí es donde se encuentra la verdad. Si tú y yo conocemos la palabra, leemos la palabra sistemáticamente todos los días, la estudiamos, no solamente la leemos porque nos dice el pastor o porque nos llevemos, que tenemos que hacer el TCD, sino que conocemos quién es Dios y su corazón. Al leer la palabra, al estudiar la palabra, tú y yo podemos entender el corazón de Dios. Tú y yo podemos entender el pensamiento de Dios. Y por lo tanto podemos conocerle a Él. ¡Qué increíble! Así es que es por eso que nosotros los pastores siempre estamos insistiendo en que la gente lea su Biblia, que lea versículos, que se aprenda de memoria versículos, que no solamente lea, sino que estudie, escudriñe, investigue la palabra del Señor, que se meta a estudiar a institutos bíblicos si es posible, si es el llamado. ¿Por qué? Porque entre más conocemos la palabra, más conocemos su corazón. Entre más conocemos la palabra del Señor, más conocemos su pensamiento, su manera de pensar, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si quieres conocer la voluntad de Dios, el corazón de Dios y la mente de Cristo, entonces necesitas echarte un clavado completamente de cuerpo entero a la palabra del Señor, al Antiguo y al Nuevo Testamento, y estudiarla completamente. ¿Para qué? Para que podamos tener una relación con Él correcta, para que podamos conocer su manera de vivir, de pensar, qué es lo que hizo en la tierra, los 4 evangelios, toda su obra redentora, toda la obra redentora de la cruz, de la resurrección en nuestras vidas, y así conocer su corazón y su plan. Sigo adelante. Todos sabemos que la base de una buena relación es la confianza. Así que confianza y relación van de la mano. Confianza y relación van de la mano. ¿Sí? Entonces, si tú confías, si tienes confianza en Dios, vas a tener, vas a ir, es porque vas de la mano de Dios, porque tienes una relación personal con Cristo. Y ahorita voy a orar. Si tú todavía no tienes una relación con Cristo, yo quiero orar por ti. Este es el momento de abrir tu corazón, porque el Señor está tocando la puerta de tu corazón hoy. Y si tú le dejas entrar y abrir tu corazón, Él va a entrar, y dice la Biblia, he aquí estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y Él conmigo y cenaré con Él. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está tocando la puerta de tu corazón. Y yo quiero orar antes de terminar esta predicación. Quiero orar por aquellas personas que quisieran recibir a Cristo, que quisieran abrir las puertas de su corazón al Señor. Y di conmigo, ahí en tu lugar, ahí donde estás, dile así, cierra tus ojos y dile, Señor Jesucristo, en esta mañana vengo delante de ti para ofrecerte mi corazón, para abrirte las puertas de mi corazón de par en par, que tú vengas y reines en mi vida. Te confieso, así dile, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo no solo con mi boca confesado, sino en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador de mi vida. Hoy decido seguirte, no como las multitudes, no como las barcas, sino íntimamente. Quiero que seas mi Señor y mi amigo de hoy en adelante, el guía de mi vida. Y dile así, Espíritu Santo, ahora sella mi vida. Te entrego todo mi ser y guía mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero felicitarte. Quiero decirte que te espera una grandiosa vida, un nuevo mover de Dios en tu vida, una nueva vida en Jesucristo. Felicidades. Y voy cerrando el mensaje. Los discípulos culparon a Jesús porque no le conocían bien hasta este punto en la tormenta. Quizá muchos de nosotros, hasta este punto de la pandemia y tormenta que estamos pasando, no le hemos conocido bien a Jesús. Y Dios quiere que tú y yo le conozcamos bien. Ojo, ahí está. Es un punto que tú y yo necesitamos ver y adentrarnos, estudiar y meditar. Conocer más a Dios. Ya te dije cómo. Jesús tuvo paz porque sabía quién era Dios, su Padre, y lo mucho que les amaba. Y por eso enfrentó junto con ellos la tormenta y calmó la tormenta. Y Jesús va a llegar un momento, un día, en que va a calmar toda esta tormenta con su voz,
con el poder de su voz, con el poder y autoridad de su voz, lo va a hacer. Pero tenemos que estar listos, conociéndole a Él íntimamente, con Él. ¿Cómo reaccionas en tus crisis? Te dejo estas 3 preguntas. ¿Cómo puedes fortalecer tu confianza en Dios? ¿Cómo puedes mejorar tu relación con Dios? Ya te dije. ¿Cómo reaccionas a tus crisis? Aquí lo estamos viendo ahorita. Mucha gente se ha ido. Mucha gente no quiere saber de Dios por sus reacciones. Están tomando decisiones fatales de no seguir a Cristo y dejarlo atrás. Pero tú sigue a Jesús. Síguelo hasta el final. ¿Cómo puedes fortalecer tu confianza en Dios? Ya te dije, a través de leer la palabra, a través de estudiar la palabra, a través de esa relación personal con Cristo. ¿Y cómo puedes mejorar tu relación con Dios? Siendo amigo de Dios, de su corazón, conociéndole cada día más. Amén. Conectándote en las reuniones, no dejando de congregarnos de esta manera. Tenemos que evolucionar y seguir avanzando de esta manera. Amén. Nota final. En la vida se van a presentar tormentas, pero no quiere decir que vayas en la dirección equivocada, como muchos piensan. De hecho, muchas veces el propósito que Dios tiene para tu vida está allí, justo detrás de la tormenta. Híjole, cómo Dios me habló aquí muy fuerte. Es cierto. No queremos enfrentar las tormentas, pero justo después de la tormenta está ahí la bendición de Dios. A veces fallamos en ver que la bendición está solo a una tormenta de distancia. Amén. Ahí atrás de la tormenta está la bendición, la libertad, como el endemoniado gadareno. Completa libertad de nuestras vidas. Una mejor relación con Él. Estar con Él. Y quiero orar por ustedes, Iglesia de Manantial. Señor, en esta mañana, que la palabra que ha sido hoy predicada y sembrada en cada corazón dé mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Que pueda multiplicarse, Señor, en el nombre de Jesús y traer fruto en todas estas personas que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús pido que tú sigas obrando en toda esta iglesia, que sigas obrando en cada persona que ha visto esta transmisión. Lo bendigo en el nombre de Jesús y, Señor, extiende tu mano de sanidad, extiende tu mano de protección y que tus ángeles acampen alrededor de todos ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, familia de Amistad Manantial. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Ánimo, hay que seguir adelante y enfrentar cualquier tormenta, porque detrás de esa tormenta están las bendiciones de Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Bye.